Buenos días, queridos hermanos, es un gusto para mí poder estar nuevamente junto a ustedes. Voy a invitar también a a los más pequeñitos de la casa, a los niños, que puedan pasar a sus clases. Y vamos a estudiar en esta mañana, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Estoy viendo una iglesia muy llena, eso es algo muy lindo, pero no solamente a los que estamos acá, sino también a aquellos quienes nos siguen en la transmisión en vivo. Así que quiero extender un cordial saludo a todos esos hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Por distintas razones no han podido estar, pero también hay algunos que se encuentran en otro departamento o tal vez en otro país, ¿no? Así que un saludo también para cada uno de ellos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Sin más preámbulo, porque tenemos un estudio también en esta mañana, quiero invitarle a abrir su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que vayamos a abrir nuestra Biblia allí, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Qué bueno es el Señor, miren cómo hemos avanzado en el estudio, hemos llegado ya al capítulo número 6, el último capítulo de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ha sido un viaje emocionante, personalmente lo digo porque recordar y estudiar y analizar todo lo que la palabra de Dios nos deja es realmente impactante. Hemos estado viendo todas las instrucciones que Pablo le ha dado a Timoteo, un joven pastor que está con la enorme responsabilidad de guiar a la iglesia de Éfeso, una ciudad que tenía un contexto muy pagano, pero ahí está el joven Timoteo pastoreando y lleno de preguntas también. Él va a recibir la instrucción del apóstol Pablo con diferentes asuntos y temas que hemos estado tratándolo. Bueno, si usted se perdió algún estudio, se lo perdió, ¿no? Pero están en las redes sociales grabado todas las predicaciones, así que usted puede ir estudiando también por ese medio. Bueno, capítulo número 6, para ponernos en contexto un poco, el capítulo número 6 nos está hablando acerca de los falsos maestros. ¿Se acuerdan ustedes? El domingo pasado en la noche estuvimos estudiando cuál era la característica o cuáles son las características, cuál es el carácter, cuál es la motivación de los falsos maestros, aquellas personas quienes estaban enseñando una doctrina equivocada, errada. Y bueno, ustedes se fijan, por ejemplo, en el capítulo 6, que ya lo estudiamos, solamente para recapitulizar un poquito, versículo número 3 dice: si alguno enseña estas otras cosas y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. Es un orgulloso, es un ignorante, está enfermo, ¿no es cierto? Y bueno, todo el capítulo 6, desde el versículo número 3, va a explicar el carácter y también la motivación de los falsos maestros. Eran personas que estaban sirviendo al Señor aparentemente, pero su motivación era lo económico, ¿no? Ellos toman la fe, toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice Pablo a Timoteo. Y bueno, va explicándole ahí el asunto de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Bueno, eso es lo que vimos el domingo pasado en la noche. Hoy vamos a ver el capítulo número 6, versículo número 11 en adelante, que es la otra cara de la moneda. Pablo ha hablado en detalle acerca de los falsos maestros, ha hablado de su motivación, ha hablado de su carácter. Ahora va a hablar acerca de los verdaderos maestros. Y va a poner un perfil tan excepcional de una persona que realmente ama la obra y ama servir al Señor. Y ejemplo de aquello lo vamos a tomar en esta mañana. Por eso, si ustedes se fijan, el capítulo número 6, versículo número 11, comienza con esta expresión mas tú, es decir, que lo que el apóstol Pablo le está diciendo, el otro lado de la moneda, tú tienes que ser diferente
a todo lo que yo he mencionado anteriormente con relación a los falsos maestros. Así que por eso Pablo comienza su introducción en el capítulo número 6, versículo número 11, mas tú, es un contraste con los falsos maestros. Hombre de Dios, le dice, tú eres un hombre de Dios, Timoteo. ¿Sabía usted que esta expresión es la única que se utiliza en todo el Nuevo Testamento? Hombre de Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento se ha mencionado en varias oportunidades, pero aquí el único que tiene este título, imagínese usted, wow, Timoteo, hombre de Dios eres Timoteo, un hombre que está sirviendo a Dios. Qué calificativo el que le da Pablo a Timoteo. Mas tú, hombre de Dios, y va a comenzar a describir 4 cosas acerca de los verdaderos maestros, acerca de aquellos que quieren servir fielmente al Señor. Probablemente acá habrá algunos hermanos que dicen, pastor, sí, yo quiero servir fielmente al Señor, yo quiero estar en la obra del Señor. Bueno, el apóstol Pablo va a dar 4 características a través de 4 acciones. Es interesante la estructura gramatical de este pasaje porque va a describir 4 verbos importantes. Y los verbos que son acciones, ¿correcto? La primera acción de un verdadero maestro, de aquel que quiere servir fielmente al Señor, mire lo que dice la Escritura, huye, es el primer verbo que se menciona. Huye, es decir que no está hablando de huir físicamente, es decir, me voy a escapar físicamente, sino de apartarse. Esa es la expresión en el original, el término apartarse ¿de qué? Bueno, de todas las cosas que hacen los falsos maestros. Tú no puedes ser igual, Timoteo. Tú eres un hombre de Dios. ¿Quieres servir a Dios fielmente? Tienes que huir, tienes que apartarte, alejarte de todo lo que está mal. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros en la vida tenemos que apartarnos de aquellas cosas que nos están haciendo mal? Anoche estuvimos estudiando con los jóvenes, ¿no es cierto?, acerca de 2 caminos, el camino de la sabiduría y el otro camino que es el camino que te lleva a lo malo. Apártate de aquello, dice, ¿no es cierto? Y algunos preguntaban, ¿y qué tengo que hacer, pastor, para apartarme? Bueno, pues apartarse, no hay otra forma, ¿no es cierto? Probablemente en la vida que usted tiene hay asuntos, hay personas, hay contextos en los que no están siendo de bendición para usted. ¿Qué tiene que hacer? Apartarse. Aléjese de todo lo que está mal, de todo lo que Dios considera que es pecado y que está mal y que no es bíblico. Es una decisión muy práctica, alejarnos de lo que nos hace daño. Y solamente usted puede evaluar en su vida qué cosas le están haciendo daño. Probablemente hay conversaciones ahí que no son de bendición. Probablemente hay personas que no son de bendición. Probablemente hay amigos que no son de bendición. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, la Biblia dice, huye, apártate, Timoteo, de todas estas cosas que no son de bendición para tu vida y que no va a ser bueno para tu ministerio. Apártate de aquello. Bueno, y eso puede englobar muchas cosas que en la vida personal cada uno puede tener, ¿no es cierto? Entonces, el primer verbo que se menciona, y lo menciona de una manera muy clara, dice, huye de estas cosas. ¿A qué se refiere estas cosas? Bueno, a todo lo que Pablo ha mencionado anteriormente, capítulo 6, versículo número 3. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuál era el carácter de estas personas? Los falsos maestros estaban envanecidos, orgullosos, nada sabían, deliraban. Estas cosas, Timoteo, y esta gente no es de bendición para ti, apártate. Primer principio. Entonces, en la vida cristiana, queridos hermanos, haciendo una aplicación pertinente para nosotros, muchas veces tenemos que dejar cosas. Es difícil, ¿verdad? Yo estoy conversando, teniendo discipulados con algunos jóvenes de tan lindo corazón que realmente se han convertido al Señor, están empezando en la vida cristiana, pero muchas veces cuando empezamos en la vida cristiana
tenemos un contexto de personas que no son creyentes y que nos inducen a hacer lo malo. Hay que dejarlo. ¿Usted se ha preguntado qué cosas tiene que dejar? ¿De qué cosas tiene que huir? ¿Qué cosas tiene que abandonar porque no están siendo de construcción en su vida cristiana? Hay que dejar muchas cosas. La Biblia dice, huye. Es más, Pablo en otras palabras, en otra carta dice, despojándonos del viejo hombre, apártate de todo aquello que te hace mal. ¿Correcto? Bueno, usted puede evaluar en su vida qué cosas tiene que dejar. El hombre de Dios huye, se va, se aparta de lo que le hace daño. Amén, queridos hermanos. Pero no es lo único, porque luego dice la palabra de Dios, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, pero ahora dice, y sigue. Otro verbo que menciona la palabra de Dios es que ahora hay una nueva forma de vivir. Hay cosas que tú tienes que anhelar y seguir. Y bueno, menciona, Pablo es muy detallado en esta expresión, es muy complejo el asunto. ¿Sabe por qué? Porque va a mencionar varias características y cosas que usted tiene que seguir. La primera, por ejemplo, va a hablar acerca de su carácter. ¿Cuál es el carácter que usted tiene como creyente? Bueno, dice Pablo que debería haber algo que está por encima de todo, la justicia. Mire lo que dice el versículo número 11. Sigue la justicia. Timoteo, tu carácter, tu vida debe reflejar en hacer siempre lo correcto. Esa es la palabra justicia. Ustedes saben que estamos viviendo en tiempos donde la justicia es muy criticada, ¿verdad? Bueno, Pablo pone el término justicia, que se refiere a hacer lo recto, a hacer lo correcto. Y eso es lo que tenemos que hacer en la vida. Si queremos ser considerados personas justas, que son personas que hacen lo correcto, siempre en cualquier entorno, ¿no es cierto? Entonces, la palabra justicia se refiere a aquello, a hacer lo correcto, y está hablando del carácter de una persona. ¿Qué tienes que seguir ahora? Ya hemos visto que hay cosas que tienes que dejar. Ahora, ¿qué tienes que seguir? Tu carácter, un hombre justo. Pero no es lo único, también habla de tu conducta. ¿Cuál es tu conducta? La piedad. Mire lo que dice la Biblia en la segunda parte del versículo número 11. La justicia, sigue la justicia, anhela la justicia, pero también tienes que seguir la piedad, que significa santidad práctica. Y ahí cada uno de nosotros debiéramos preguntarnos cómo vivimos en el día a día. Porque la vida cristiana no es una vida dominical o sabatina, les decía yo anoche a los jóvenes. No es una vida donde yo agarro mi Biblia y voy el domingo a la iglesia y entre semana no me interesa nada acerca de Dios. No, esa no es la vida cristiana. Es parte, sí, pero la vida cristiana es una relación con Dios cada día. Y aquí Pablo le está diciendo la piedad, santidad práctica, cosas básicas de la vida cristiana que aunque son básicas, son pilares fundamentales. Su oración, su estudio de la palabra de Dios, su anhelo por conocer más a Dios, santidad práctica. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo, mira, huye de estas cosas, pero sigue ahora la justicia, la piedad. Eso tiene que ver con tu carácter, con tu conducta, pero también, ¿cuál es tu testimonio, Timoteo? Mire lo que dice la tercera mención de las cosas que tiene que seguir. La justicia, la piedad y también dice la fe. La palabra fe, la traducción aquí es fidelidad, que se traduce como confiabilidad. Mucho hemos hablado acerca de este tema, porque en el ministerio pastoral y en la vida cristiana, queridos hermanos, hay un problema muy serio y tiene que ver con la confiabilidad. El término es ese, porque la palabra fe aquí, en realidad el término se traduce como fidelidad, confiabilidad,
¿Es usted una persona confiable? ¿Y qué quiere decir una persona confiable? Que cuando usted tiene una información, no es que la anda divulgando por todo lado, es una persona en la que se puede confiar. ¿Sabe que hace mucha falta eso ahora en las iglesias? Bastante. Porque cuando miramos a nuestro alrededor decimos, ¿y en quién puedo confiar? ¿Y sabe por qué es necesario confiar en alguien? Se los he dicho, la palabra de Dios lo menciona. Esta vida cristiana no se la vive solo. No podemos vivir independientemente en una burbuja con nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras dificultades. No se vive así la vida cristiana. La vida cristiana se vive en comunión con mis hermanos. Por eso Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Por eso la importancia también de congregarnos, dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay algunos que dicen, ¿verdad? Pastor, pero yo puedo escuchar en mi casa un buen sermón a través de YouTube. Es verdad, claro que sí. Y también, pastor, yo en mi casa oro, sí. Pero ¿sabe por qué es importante la comunión y venir a la iglesia? Porque entre los hermanos nosotros empezamos a crecer. ¿Y sabe por qué? Porque en su casa nadie le va a ofender. En su casa nadie le va a causar problemas, pero de pronto llega a la iglesia y usted se encuentra con otro creyente que le ofende. Y usted dirá, qué iglesia, yo no quiero que me ofendan, ¿no? Pero sabe que eso es necesario, porque así aprendemos a perdonar, así aprendemos a pedir disculpas, así aprendemos a crecer, porque ninguno de nosotros acá es lo suficientemente perfecto. Tenemos que estar juntos, porque cuando estamos juntos hay dificultades, aprendemos a sobrellevarlas, aprendemos a caminar. ¿Esa es una iglesia madura? Claro que sí. Y por eso es necesario, tan necesario, queridos hermanos, que aprendamos a ser personas confiables. Pero en la iglesia pareciera que se ha convertido en un lugar donde la información se publica por todo lugar, el chisme, que es pecado, por cierto. Y no debería ser así. Un pastor confiable, unos ancianos confiables, unos diáconos confiables y una congregación confiable. Y por eso es que muchas veces en la iglesia los pecados permanecen ocultos. ¿A quién le puedo contar esta lucha? ¿A quién le puedo contar que he ofendido a Dios? A veces no encontramos a nadie. Porque no confiamos en nadie. Porque no somos personas confiables. Por eso dice acá el texto, Timoteo, tú tienes que seguir la justicia, hacer siempre lo correcto en la iglesia y en tu vida pública. Pero también tienes que ser una persona piadosa en tu intimidad, tu comunión con Dios, tu santidad práctica. Pero también, Timoteo, tienes que ser un hombre confiable, un hombre en el que se pueda confiar. Eso es fidelidad. Así que, hermanos, es el desafío que Timoteo tenía que seguir y es el desafío que nosotros también tenemos que seguir. Pero no es lo único. Pablo va a describir un perfil excepcional en un verdadero maestro. Ya ha hablado de la justicia, ha hablado de la piedad, ha hablado de la fidelidad, pero ahora habla de las relaciones interpersonales. Y para una buena relación interpersonal hay un principio fundamental que a veces en la iglesia no lo entendemos también. ¿Sabe cuál es? El amor. Mire lo que dice el texto: la piedad, la fe, y añade el amor. La palabra amor es textualmente ágape, que significa sacrificio por el bien de otros. Y por eso habla de las relaciones interpersonales. A veces en la iglesia, hermanos, no hemos aprendido a amarnos. Pensamos en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestros problemas. Pero el verdadero amor
es aquel que se sacrifica por los demás. Nosotros tenemos que aprender a amarnos bíblicamente, sacrificarnos por los demás. A veces tenemos que callarnos para no generar un problema. Sacrificio. A veces tenemos que entregar de nuestro tiempo, de nuestros recursos, para discipular a alguien, para apoyar a alguien, para escuchar a alguien. Sacrificio. Porque estoy pensando no en mi bienestar, no estoy pensando en mí, estoy pensando en los demás. ¿Cómo está ese asunto en su vida, querido hermano? ¿Alguna vez usted se ha interesado por saber cómo está su hermano en la fe? ¿O es que nos vemos el domingo? ¿Cómo estás? Termina el domingo, nos vemos, ¿no? Nos vemos el otro domingo. Pero qué lindo es cuando a veces una llamada. ¿Cómo está, hermano? Hoy estuve orando por usted. Que Dios le bendiga. Wow. No estoy pensando solo en mí, estoy pensando en mis hermanos, en cómo están ellos. Sacrificio por ellos. Esa es la vida de la iglesia, hermanos. No es una vida individual. Por eso cuán importante es que a veces nosotros lleguemos a la casa de alguien, visitemos a alguien, le llamemos a alguien, o que simplemente le digamos: bienvenido, estuve orando por ti. ¿Qué bendición es esa? Amor, sacrificio por los demás. En cuanto a tus relaciones interpersonales, Timoteo, claro que sí, Timoteo, tú tienes problemas, tus luchas, pero tienes que pensar también en los demás. ¿Sabe? Y eso debería molestarnos a nosotros entre semana. ¿Cómo estarán mis hermanos en la fe? ¿Cómo estará este hermano que escuché que estuvo atravesando dificultad? Lo voy a llamar, voy a preguntar cómo está, porque me interesa su vida. No es que quiero saber información, no, me interesa su vida, quiero que esté bien. ¿Y sabe quién hace aquello, hermanos? El amor nos los da Dios, el amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Así debemos vivir nosotros en la iglesia, interesarnos los unos por los otros. Por eso Pablo le dice a Timoteo: sigue, Timoteo, el amor. Cada uno es especial, cada uno es importante. Por eso Pablo le había dicho anteriormente: no hagas nada con parcialidad, todos en la misma línea, ámalos a todos, interésate por tus hermanos. Eso es lo que debemos nosotros cultivar. Pero no solamente eso, habló de su carácter, habló de su conducta, habló de su testimonio, de sus relaciones con relación al amor, y también habla de que Timoteo, tú tienes que ser valiente. En la vida cristiana tenemos que ser valientes, porque mire lo que dice el texto: sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. ¿Sabe lo que significa la paciencia? El término es aguante, el término es perseverancia. No es fácil esta vida, hermanos, porque salimos acá de esta iglesia y nos encontramos con un mundo totalmente distinto en su conducta, en su forma de pensar. Pero tenemos que ser valientes, perseverando cada día en nuestra vida cristiana. ¿Cuántas veces hemos escuchado: sí, venía a la iglesia antes, ahora ya no viene, está en el mundo, se ha ido? Qué triste, ¿verdad? No, hermanos, esta vida cristiana es del día a día, porque eso es lo que hace el Señor, renueva nuestras fuerzas cada día. Tenemos que perseverar, no es fácil. Es más, Pedro pone una analogía de que la vida cristiana es en contra de la corriente. ¿Alguna vez alguien ha nadado en contra de la corriente? Uy, qué complicado es, ¿verdad? Nadar en contra de la corriente. Pero tenemos que hacerlo. ¿Y sabe qué? No en nuestra fuerza, en la fuerza del Señor.
Por eso le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, tienes que perseverar. Probablemente hayan algunos acá que están queriendo dejar aquello y no voy a venir más a la iglesia. Alguien me ha ofendido, alguien me ha lastimado, no me han escuchado. Esa no es la vida cristiana. Persevere, siga adelante, levántese con la ayuda del Señor, porque tenemos un premio al final de todo esto. Pablo lo va a mencionar después, pero tenemos que perseverar cada día. Eso tienes que seguir, Timoteo, porque así comienza toda esta descripción. Primero le dijo: huye, ahora sigue, anhela esto, persevera cada día. Y por último, habla acerca de las emociones. Qué problema, ¿no, hermanos? Porque ya habló de su carácter, habló de su conducta. Por eso la última expresión que menciona aquí Timoteo es mansedumbre. ¿Sabe lo que significa mansedumbre? El término mansedumbre significa poder bajo control. Y eso tiene que ver con nuestras emociones. ¿Cuántas veces a veces queremos reaccionar, verdad? Alguien nos dijo algo y queremos responder. No. En la calle nos dicen algo y queremos reaccionar inmediatamente. No. El hombre de Dios, aquel que anhela, sigue la mansedumbre, tiene sus emociones bajo control. Es el poder bajo control. Jesús nos dio el ejemplo de aquello. ¿Se acuerdan ustedes? Un hombre manso, que cuando vinieron a arrestarlo, ahí salió Pedro con una espada a cortarle la oreja a Malco, que era una autoridad. Y Jesús le dice: no, vente por acá, Pedro. ¿Acaso yo no puedo llamar a una legión de ángeles? Podía hacerlo Jesús. ¿Jesús podía reaccionar? Claro que sí. Siempre fue manso. No se dejó llevar por sus emociones, jamás. Y muchas veces cometemos serios problemas y pecados incluso cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, ¿verdad? El poder bajo control. ¿Cómo está ese asunto en su vida? Si hay un problema en eso, Pablo le dice a Timoteo: anhela ser una persona llena de mansedumbre. Wow, qué descripción de un verdadero maestro, qué descripción de un creyente que anhela servir al Señor. Su carácter, su conducta, su testimonio, sus relaciones interpersonales, su valentía, sus emociones, en todo aspecto Pablo ha hablado y le ha dicho a Timoteo: tienes que seguir, anhelar todo esto. Pero no termina ahí. Les había hablado de 4 cosas. Uy, pastor, qué largo este asunto. Bueno, es una descripción completa. Los que no vinieron el domingo pasado en la noche, hicimos una descripción completa de los falsos maestros. Ahora de los verdaderos maestros, de aquellos que quieren servir al Señor. Bueno, la tercera expresión que Pablo utiliza, el tercer verbo, dice la Biblia: sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe. Proviene el término de aguantar, agonizar, y describe a una persona esforzándose en la vida cristiana. ¿Tenemos que esforzarnos en la vida cristiana? Claro que sí, hermanos, no es fácil. Necesitamos de disciplina. Por eso la tercera expresión que Pablo dice: pelea, Timoteo. Tienes que luchar por la buena batalla de la fe. Noten cómo describe la buena vida cristiana, en otras palabras. ¿Por qué esta vida es buena? Claro que sí. Y ustedes dirán: pero pastor, tengo luchas, tengo dificultades. Sí, es buena, claro que sí. Porque estas pruebas son necesarias para formar el carácter de Cristo en nosotros. Es parte de la vida. Jesús dijo:
No se asombren de la prueba, no se asombren. Son necesarias, sí, al momento duelen, pero después cuando atravesamos aquello y somos victoriosos, somos personas con un carácter más cercano al de Cristo. Y eso es lo que debemos anhelar. Pelea la buena batalla de la fe. En otras palabras, esfuérzate en la buena vida cristiana. Esfuérzate, porque no es fácil. Y la última expresión, el último verbo que Pablo menciona, echa mano de la vida eterna. Habla acerca de aferrarse a algo. La palabra echar mano es agárrate, aférrate de la vida eterna. Porque al final Pablo le está diciendo a Timoteo, has hecho todo esto, Timoteo. El resultado es que te espera un galardón en el cielo. Esa es tu perspectiva de vida. Es como si Pablo le hiciera centrar a Timoteo diciéndole, mira, al final de todo este ministerio que tú tengas, de esta vida cristiana, al final de todo está la vida eterna para ti. Y algunos confunden un poco la vida eterna, ¿no es cierto, hermanos? Piensan que un día vamos a llegar al cielo y vamos a tener alas ahí, vamos a estar volando, ¿no es cierto? No, no es así el cielo. Otro día lo vamos a estudiar, pero ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, voy a preparar morada para ustedes? Que en el cielo vamos a tener responsabilidades, actividades, claro que sí. Y también vamos a tener galardones, premios. Va a premiar a algunos por todo lo que han hecho en su vida cristiana, claro que sí. Así que no confundamos que en el cielo no vamos a hacer absolutamente nada. Hay una ciudad preparada para nosotros, hay una morada preparada para nosotros. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esta vida se acaba rápido. Sí, 80, 90 años. ¿Y después qué? Compare 90 años con la eternidad. Es muy distante la diferencia, ¿verdad? Y a esa eternidad deberíamos anhelar llegar y recibir los premios que Dios tiene para nosotros. Echa mano, Timoteo, de la vida eterna. Aférrate, que tu prioridad sea llegar, alcanzar, un día estar en presencia de Dios y mencionado por Dios, siervo fiel. Wow. No pensamos en eso en la mayoría de los casos, ¿verdad? ¿Usted ha pensado un día cómo va a estar delante de Dios? A Dios no podemos engañarle. Él va a evaluar nuestra vida. Por eso, Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado. ¿Para eso nos ha redimido el Señor? Claro que sí. Es una seguridad absoluta de que un día vamos a estar en el cielo, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Claro que sí, Timoteo. Tú como siervo del Señor has dado testimonio público de tu labor pastoral. Has hecho una buena profesión. Es como una persona que ha trabajado toda su vida en la profesión por la que estudió, ¿verdad? Un doctor, un profesor. Yo recuerdo a mi papá cuando se jubiló, 45 años de ejercicio como maestro. 45 años. Y qué bueno es cuando eso es reconocido, ¿verdad? Mire lo que dice, versículo número 12. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cómo ha sido tu carrera, Timoteo? ¿Cómo has pastoreado, Timoteo? Y Dios nos preguntará a nosotros, ¿cómo has vivido tu vida cristiana? ¿Cómo has servido al Señor? ¿Cómo ha sido tu profesión de fe? Y Pablo le dice a Timoteo que lo que tú vas a hacer es una buena profesión
y muchos van a ser testigos de aquello. Sí, porque la gente va a conocer de nosotros, ese sí es un buen pastor, ese sí es un buen creyente, ese sí es un hermano que sirve fiel, ese ha sido un buen anciano, ese ha sido un buen diácono, porque la gente va a saber de nosotros. Claro que sí. Pablo le dice aquí a Timoteo, delante de muchos testigos. Y añade, versículo número 13, la expresión que Pablo va a utilizar es una expresión militar. Te mando, Timoteo, delante de Dios, dos testigos, Dios y Jesucristo. Timoteo, delante de Dios y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, yo te mando, Timoteo, que guardes el mandamiento sin mácula. Que estas cosas que te estoy diciendo, Timoteo, tú lo atesores sin mancha, sin contaminación. Ese es el término, mácula. Que no haya mancha en toda tu labor, Timoteo. Te lo mando. Y así nos manda el Señor a nosotros también. El Señor nos manda, guarden estas cosas, hermanos, sin mancha. ¿Por qué? Dice la Biblia, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente Pablo le recuerda, vas a estar un día delante de Dios. Y puedas decir, como Pablo dijo, porque en 2 Timoteo dice Pablo, he acabado la carrera, he terminado, y lo he terminado bien. Y va a estar delante de la presencia de Dios. Claro, Pablo estuvo delante de la presencia de Dios al final de su carrera. Le cortaron la cabeza. ¿Y donde quién se presentó? Donde Dios, quien le dio los galardones de todo lo que había hecho Pablo. Y por eso le dice, Timoteo, pronto vas a dar cuentas a Dios de lo que estás haciendo. Y todos nosotros un día daremos cuenta a Dios de lo que estamos haciendo. Por eso dice acá, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él venga, la cual, cuando vendrá, a su debido tiempo, a su tiempo, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y termina con una doxología excepcional. Dice, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto y puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Timoteo. Wow. Yo no sé cómo Timoteo recibió esto. Le dice, vas a dar cuenta a Dios. Y ese Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Ese Dios soberano, todopoderoso, a Él le daremos cuenta. ¿Cómo está su vida cristiana? ¿Cómo está su ministerio? Porque un día nuestro Dios vendrá por nosotros. Oh sí, y nos va a pedir cuentas. Timoteo, haz bien las cosas. Hermanos, vivamos bien la vida cristiana. Ese es el desafío para nosotros en esta mañana. Amén, queridos hermanos. Parece que están enojados conmigo. Amén, hermanos. El desafío que Pablo nos deja a nosotros y también a Timoteo. Hay una recomendación final, la vamos a dejar para la noche. Es la despedida que Pablo le hace a Timoteo, versículo 17, que son recomendaciones a un grupo de personas, y el encargo final. Hoy en la noche, no se pierda, cerramos con el cherry de la torta, el estudio de la primera carta del apóstol Pablo
a Timoteo. Amén, hermanos. Quiero anunciarles algunas cosas también importantes. El miércoles de estudio bíblico, ustedes pueden hacer cualquier pregunta con relación a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a continuar con la misma secuencia, así que usted puede, si tiene alguna duda, algún término por ahí, alguna incógnita, lo puede hacer el día miércoles, ¿correcto? Vamos a orar para terminar este tiempo y luego voy a darles algunos otros anuncios también importantes. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por su palabra. Gracias por la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Qué instrucción, Señor, para un hombre de Dios, pero también para su iglesia, para que imitemos la conducta de un verdadero maestro, de un verdadero hombre de Dios, de un verdadero creyente. Señor, gracias por su palabra. Gracias por aquellos quienes la atesoran hoy en su corazón y quieren cumplirla. Ayúdenos, Señor, porque hoy en la noche tenemos el último desafío, entrando a la recta final de todo lo que usted nos ha permitido tener en su revelación escrita en la primera carta a Timoteo. Gracias, Señor, porque ha sido un desafío. Bendice a cada creyente, a cada hermano que está hoy en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Quiero anunciarles algunas cosas, por favor, para que